Buenas tardes, profe. Hoy vamos a hacer una exposición acerca de resistencia al corte de suelos y algunos de los términos que se utilizan para tal. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Fajardo, Cristian Montaño, Luis Ángel Oliva, Sebastián Realpe y mi persona, Natalia Benavides. Criterio de falla de Moore-Coulomb. El modelo de Moore-Coulomb instituye que la rotura del lote es por cizallamiento del suelo. Una vez que el lote pierde su capacidad de resistente, no explota en 1000 pedazos, sino que surge un área sobre la que desliza el suelo. La teoría de Coulomb nos dice que un material falla gracias a una conjunción crítica de esfuerzo habitual y esfuerzo cortante, y no de cualquier esfuerzo mayor común o cortante solo. Por consiguiente, la interacción servible entre el esfuerzo regular y el esfuerzo cortante en un plano fracasa. Para la mayor parte de los inconvenientes de mecánica en suelos, es suficiente para aproximarse al esfuerzo cortante sobre el plano de falla como una funcionalidad lineal del esfuerzo regular. A continuación, el postulado general del modelo de Coulomb ofrece un criterio de rotura que se representa en el plano de esfuerzo cortante y normal por dos rectas, las cuales se denominan rectas de resistencia intrínseca del suelo. La mezcla de tensiones habituales y de cortantes que se encuentra comprendida en medio de las dos rectas corresponde a un estado de tensiones viable, el cual puede hallarse en el suelo. Los aspectos que resulten de combinaciones de tensiones situadas en las rectas corresponden al límite de rotura, y las exteriores definirán estados de tensiones más allá del límite de rotura y por consiguiente en los cuales no puede hallarse el suelo. Podemos relacionar la envolvente de falla que se da entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal con la siguiente fórmula, en donde miramos que C es cohesión y el ángulo es el ángulo de fricción interna. Círculo de Moore. Suárez sugiere que el diagrama de Moore es el procedimiento más común para representar los resultados de los ensayos de corte en suelos. El círculo de Moore representa un ensayo traxial y la envolvente de los círculos de Moore representa el estado de los esfuerzos en el instante de una falla al cortante. Ahora vamos a definir el ángulo de fricción interna. Suárez indica el ángulo de fricción interna es la representación matemática del coeficiente de rozamiento, el cual es un concepto básico de la física. Entonces entendemos el coeficiente de rozamiento como el ángulo de fricción interna. Todos los suelos poseen fricción, no obstante, a los suelos arcillosos sin fricción o muy baja se las conoce como suelos cohesivos, donde el ángulo de fricción interna es igual a 0. Dicho ángulo depende de varios factores, entre ellos algunos de los más importantes son la densidad, distribución de los tamaños de granos, forma de los granos y tamaño de los granos o por las partículas. El ángulo de fricción interna es el resultado de la mezcla de todos los componentes. Ejemplificando, el ángulo de fricción es más grande al incrementar la densidad. Sin embargo, las presiones típicas resultan muy altas. El ángulo de fricción tiende a reducir. En arcillas, el ángulo de fricción es dependiente de las condiciones de la preconsolidación. A continuación, observamos una tabla que nos indica la relación entre la densidad relativa y el ángulo de fricción en suelos sin cohesión. Para arcillas normalmente consolidadas, el ángulo de fricción varía generalmente entre 20 y 30 grados, y para arcillas sobreconsolidadas la magnitud del ángulo disminuye. Ahora vamos a dar la definición de cohesión. Suárez sugiere la cohesión es una medida de la cementación o adhesión en medio de las partículas de suelo. La cohesión en la mecánica de suelos
Es usada para representar la resistencia al cortante producida por la cementación en medio de las partículas, en lo que en la física este término se usa para representar la resistencia de la tensión. En suelos eminentemente granulares, en los cuales no existe ningún tipo de cementante o material que pueda producir adherencia, la cohesión se supone que es igual a cero, ya que estos suelos se les denomina suelos friccionalmente o suelos no cohesivos. En los suelos no saturados, la tensión debida a la succión del agua en los poros produce un fenómeno a la adherencia de las partículas por presión negativa o fuerzas capilares. Esta cohesión aparente desaparece con la saturación. Y para arcillas naturales sobreconsolidadas no cementadas, con una presión de preconsolidación aproximadamente menor a 1000 kN sobre metro cuadrado, la magnitud de la cohesión está en el intervalo de 5 a 15 kN sobre metro cuadrado. Ahora vamos a ver qué podemos encontrar con el criterio de Moore. Entonces, el criterio de falla de Moore-Coulomb nos permite trasladar las mediciones de resistencia realizadas en el laboratorio al comportamiento del suelo. La resistencia al corte es el esfuerzo mínimo requeriendo para que el suelo falle por cortante. El ángulo de fricción interna se calcula como la pendiente de la recta esfuerzo de formación. La cohesión es el intercepto con el eje Y. Estos son algunos de las conclusiones que pudimos sacar acerca del primer tema. Bueno, buen día. En esta exposición vamos a realizar también la prueba triaxial de corte, el cual está en la sección 10.5. Bueno, esta prueba es uno de los métodos más confiables disponibles para la determinación de los parámetros de resistencia cortante. Es ampliamente utilizada para la investigación y las pruebas convencionales. La prueba se considera confiable por las siguientes razones. Primero, proporciona información sobre el comportamiento esfuerzo de formación del suelo, que la prueba de corte directo no lo hace. Proporciona condiciones de esfuerzo más uniformes que la prueba de corte directo al hacer su concentración de esfuerzo a lo largo del plano de falla. Tercero, proporciona condiciones de esfuerzo más uniformes que la prueba de corte directo al hacer su concentración de esfuerzos a lo largo del plano de falla. Esta es una figura del diagrama del equipo de la prueba triaxial. Dicha prueba triaxial de corte generalmente se utiliza para una muestra de suelo de 38 milímetros de diámetro y 76 milímetros de largo. La prueba está encerrada por una fina membrana de huele y se coloca dentro de una cámara cilíndrica de plástico que por lo general se llena con agua y glicerina. La muestra es sometida a una presión de confinamiento para la compresión del fluido en la cámara. Observe que en el aire se utiliza a veces como un medio de compresión. Para causar la falla cortante, en la muestra se aplica el esfuerzo axial a través de un pistón de carga vertical, a veces llamado esfuerzo desviador. El esfuerzo es una de dos maneras: la aplicación de esfuerzos muertos o presión hidráulica en incrementos iguales hasta que la muestra falla. La deformación axial de la muestra resultante de la carga aplicable a través del pistón se mide mediante un indicador de cuadrante. La aplicación de la deformación axial a una velocidad constante por un reductor o prensa hidráulica de carga. La carga axial aplicada por el pistón de carga correspondiente a una deformación axial dada se mide por un anillo de prueba o cédula de carga unida al pistón. También se proporcionan conexiones para medir el drenaje dentro o fuera de la muestra a partir de la presión de agua intersticial para las condiciones de prueba. Hay tres tipos de pruebas estándar triaxiales. La primera, prueba consolidación drenada o prueba drenada, que se considera como la prueba de corte directo. La prueba consolidada no drenada, la prueba CU, y tercera, que es la prueba no consolidada no drenada o prueba no drenada.
La prueba de compresión no confinada en arcilla saturada, sección 10.9. En esta sección, este tipo de especial de prueba no consolidada, no drenada, que se utiliza comúnmente para las muestras de arcilla. La prueba de compresión inconfinada, en esta prueba, la presión de confinamiento, el esfuerzo 3 es igual a 0, o sea, el esfuerzo cortante. A la muestra se aplica rápidamente una carga axial para provocar una falla. Bueno, aquí indicamos lo que son la gráfica, que es esfuerzo normal, esfuerzo cortante, en el cual se encuentra el círculo de Moore, en la falla para el esfuerzo total, donde el esfuerzo cortante inicial es 0 y el esfuerzo 1, o sea, el esfuerzo principal mayor es QU, perdón. La tabla al igual nos muestra la consistencia aproximada de arcillas en función de su resistencia a la compresión no confinada, donde la consistencia es muy blanda a dura, entre blanda, media, firme, muy firme y dura, que es mayor a 400 el CU en kilonewton sobre metros cuadrados. La relación general de consistencia y esfuerzo de compresión no confinada de las arcillas, donde indicamos esta ecuación, el esfuerzo principal menor total es 0, ya como lo habíamos mencionado, y el esfuerzo principal mayor total, o sea, el esfuerzo 1, es QU, dado que la resistencia de corte no drenada es independiente de la presión de confinamiento que tenemos. Donde CU, ya lo habíamos mencionado, es la resistencia a la compresión no confinada. El equipo a utilizar en esta prueba es el equipo de prueba de compresión no confinada. Ahí existen fallas, el cual la falla en una muestra de prueba de compresión no confinada se puede dar por corte o por abultamiento, donde aquí se muestran indicados en estos gráficos. La tensión normal, teóricamente, para muestras similares de arcilla saturadas, las pruebas de compresión no confinadas y la prueba triaxial no consolidada no drenadas deben producir los mismos valores de CU. Sin embargo, en la práctica, las pruebas de compresión no confinadas en arcillas saturadas producen valores ligeramente más bajos de CU que la obtención a partir de pruebas no consolidadas no drenadas. En este gráfico mostramos lo que son la tensión normal y el esfuerzo cortante, en donde la dotación total de fracaso estrés teórico es lineal y donde varía mucho a la dotación actual de fracaso total de estrés, iniciando desde su tensión normal 0 hasta su esfuerzo 1, con 3 círculos de Moore, que son los 3 intentos que se realizan. Bueno, esta es la prueba de corte directo. Es la prueba más antigua vigente aún. Consiste en insertar una muestra de material en una caja que se divide horizontalmente en dos mitades. Como pueden observar aquí en esta imagen, esta es la caja y bueno, ahí se observa un poco que ahí está dividida en dos mitades. Una caja que se divide en dos mitades horizontalmente, en donde se genera el corte a la muestra. Aquí dentro, en esta parte cilíndrica, se introduce la muestra y las cargas horizontales se aplican sobre una de las mordazas mientras que la otra está fija, generando el corte. La muestra sufre una carga normal axial constante y además sufre un incremento de cargas horizontales hasta provocar el fallo de la misma. Bueno, entonces aquí está la máquina más completa. Esta carga normal axial constante es una carga que se le realiza antes de primero para que la muestra se consolide. Es esta vertical a la cual se le aplica un peso constante, el cual le proporciona esa carga y luego se empieza a generar las cargas horizontales que las genera, bueno, esta máquina, que lo que hace es empujar hacia un lado para tratar de separar esto y generar el corte en la muestra. Límite y final de la prueba. La prueba se termina cuando la muestra alcanza su punto máximo de resistencia, llamado esfuerzo de resistencia máximo de corte.
Una vez se alcance este punto, el material falla y el esfuerzo de resistencia que ejerce el material disminuye gradualmente en medida que avanza el deslizamiento de cizalladura hasta alcanzar un valor llamado cortante última. Bueno, como pueden ver aquí, es una ilustración de cómo es las mordazas o la caja donde va la muestra. Esto es las mordazas que son separadas por aquí horizontalmente. Esto de aquí es la muestra. Y bueno, esto de acá es una roca porosa que se le ubica a la muestra. Y esta lata de aquí es una placa de carga, que es donde se aplica la fuerza normal que les mostré anteriormente en la anterior imagen. Y como pueden ver, aquí ya está cortada. Entonces, lo que nos dice aquí que lo que pasa es que la muestra da una resistencia. Entonces, al aplicarle las fuerzas horizontales, esta resistencia aumenta hasta que llega al punto máximo de resistencia, que como pueden observar aquí en esta gráfica, que es un ejemplo en arena densa. Pero por lo general es parecido en otros materiales. Entonces, cuando llega a este punto máximo, se produce el corte, se rompe, motivo por el cual ya la muestra, al estar dividida, al ser dos, al estar separada, no genera la misma resistencia y empieza a decaer. En ese momento, en el momento en el que la resistencia empieza a decaer, se da por finalizada la prueba. Prueba de corte drenada. Esta es una variación de la misma prueba, solo que esta vez se presenta en un estado de saturación. Esto es semejante a la prueba que explicaré en las siguientes diapositivas. Es como de donde nació. En una variación de la prueba en la cual se realiza el mismo procedimiento, pero con la diferencia de que la muestra de arena o arcilla está saturada de agua. Se inunda la caja de corte con agua y se espera a que la muestra alcance el grado de saturación y se empieza a aplicar las cargas. Cargas que se aplican más lento debido a que se debe dar tiempo al drenaje del agua para no generar una sobrepresión en la muestra más esa arena, ya que este tipo de materiales poseen una mayor conductividad hidráulica. Bueno, básicamente es la misma prueba con los mismos objetivos, solo que esta vez el material se encuentra saturado de agua. El equipo que se utiliza para realizar esta prueba es este. Este equipo contiene un panel, bueno, hay diferentes tipos, ¿verdad? Pero en este caso contiene un panel digital, que es el que va mostrando las cargas que aplica, un deformímetro, que este indica las deformaciones verticales que tiene la muestra. Anillo de fuerza cortante, que es el que muestra las cargas constantes que se le aplica. Celda de corte, que es donde se coloca la muestra. Y marco para carga normal, que es donde se aplica el peso para que genere las cargas constantes verticales. Prueba consolidada drenada. Es una prueba de corte en la cual las muestras se encuentran completamente saturadas. Para lograr ese estado de saturación se deben someter a un proceso de confinamiento envolvente en el que se inunda la cámara donde se encuentra la muestra. Cámara que a su vez le aplica una presión para generar una mejor saturación de agua. Como pueden ver aquí se ve que al inundar la cámara donde está la muestra, se aplican esfuerzos sobre todo las superficies de la muestra, y además se aplican los esfuerzos que generan la carga vertical para la consolidación de la misma. Procedimiento. Las cargas empiezan a aplicarse muy lentamente, generando una sobrepresión en la muestra saturada, motivo por el cual se da una conexión directa con el drenaje, el que se mantiene abierto en todo momento para que se pueda observar o medir el cambio de volumen de la muestra.
volumen al que se le ve claramente en el proceso de consolidación. Cuando el ensayo finaliza, el corte se ha realizado por completo, los resultados se presentan gráficamente como un cambio de esfuerzos y cambio de volúmenes en función de las deformaciones y los círculos de Moore. Esta es una máquina similar a la anterior, pero en esta la muestra está completamente saturada y tiene drenaje para que el agua que ya va saliendo en la parte donde se corta la muestra se drene y salga. Y este es el equipo más. Aquí se lo ve, aquí todavía no está. En esta parte de aquí es donde se coloca la muestra y se la inunda de agua. Prueba consolidada no drenada. Es el tipo de prueba triaxial más común. En esta prueba, la muestra del suelo saturado primero es consolidado por una presión envolvente sigma sub 3 del fluido en la cámara que resulta en drenaje. Después de que la presión de poro generada por la aplicación de presión de confinamiento se disipa completamente, es decir, U sub C es igual a B por sigma sub 3 igual a 0. Se incrementa el esfuerzo desviador delta por sigma sub D en la muestra para provocar una falla de corte. Durante esta fase de la prueba, la línea de drenaje de la muestra se mantiene cerrada, dado que no se permite el drenaje. La presión de poro delta por U sub D se incrementa durante la prueba. Durante la prueba se hacen mediciones de delta por sigma sub D y delta por U sub D. El aumento de la presión de agua intersticial delta por U sub D se puede expresar en una fórmula adimensional como A igual a delta por U sub D sobre delta por sigma sub D, como se muestra en la figura 10.19, donde A es igual al parámetro de presión de poro de Skipton, como se muestra en la ecuación de la figura 10.19. Y ahí se muestran los patrones generales de la variación de delta por sigma sub D y delta por U sub D con la deformación axial para la arena y los suelos de arcilla. En la arena suelta y la arcilla normalmente consolidada, y la presión de poro aumenta con la deformación. En las siguientes figuras vamos a ver la resistencia de corte. En la figura A, prueba consolidada no drenada. En la figura A se muestra bajo la cámara de presión de confinamiento. En la B, cambio de volumen en la muestra debido a la presión de confinamiento. En la C, aplicación de esfuerzo desviador. En la D, esfuerzo desviador contra la deformación axial de arena suelta y arcilla normalmente consolidada. E, esfuerzo desviador contra la deformación axial para la arena y la arcilla densa sobre consolidada. En la figura F, la variación de la presión del agua intersticial con la deformación axial para la arena suelta y arcilla normalmente consolidada. En la figura G, variación de la presión del agua intersticial con la deformación axial para la arena y arcilla densa sobre consolidada. Arcilla sobre consolidada, la presión de agua intersticial aumenta la deformación hasta un cierto límite, más allá del cual disminuye, ya se hace negativa con respecto a la presión atmosférica. Este patrón es debido a que el suelo tiene tendencia a dilatarse.
A diferencia de la prueba consolidada y drenaje, los esfuerzos principales, total y efectivo no son los mismos en la prueba consolidada no drenada, dado que en esta prueba se mide la presión de agua intersticial en la falla. Los esfuerzos principales se pueden analizar de la siguiente manera. Esfuerzo principal mayor en la falla total va a ser sigma sub 3 más delta por sigma sub d por f igual a sigma sub 1. Esfuerzo mayor en la falla efectivo va a ser sigma menos delta por u sub d por f igual a sigma prima sub 1. El esfuerzo principal menor en la falla total va a ser igual al sigma sub 3. Y el esfuerzo principal menor en la falla efectivo, sigma sub 3 menos delta por u sub d por f es igual a sigma prima sub 3, donde delta por u sub d por f es igual a la presión de poro en la falla, donde esto demuestra que sigma sub 1 es menos sigma sub 3 es igual a sigma prima sub 1 menos sigma prima sub 3. Para determinar los parámetros de resistencia cortante se pueden hacer pruebas en varias muestras similares con diferentes presiones de confinamiento, como se puede observar en la figura 10.20, donde muestra los círculos de Mohr del esfuerzo total y efectivo en la falla obtenidos a partir de las pruebas triaxiales con consolidación y no drenada en arena y arcilla normalmente consolidada. Teniendo en cuenta que A y B son dos círculos de Mohr de esfuerzo total obtenidos en dos pruebas, C y D son los círculos de Mohr de esfuerzo efectivo correspondientes al total de círculos de esfuerzo A y B, respectivamente. Los diámetros de los círculos A y C son iguales. De manera similar, los diámetros de los círculos B y D son iguales. En la figura 10.20, envolvente de la falla del esfuerzo total se puede ser obtenida al trazar una línea que toque todos los círculos de Mohr del esfuerzo total para la arena y la arcilla normalmente consolidadas. Esta línea será aproximadamente una recta que pasa por el origen y puede ser expresada por la ecuación T por F igual a sigma por tangente por phi. Donde sigma es el esfuerzo total y phi es el ángulo que la envolvente de falla del esfuerzo total forma con el eje del esfuerzo normal, también conocido como el ángulo de resistencia cortante consolidada no drenada. Por razones prácticas, la ecuación 10.20 se utiliza muy poco, haciendo referencia de nuevo a la figura 10.20. Vemos que la envolvente de falla es tangente a todos los círculos de Mohr del esfuerzo efectivo y puede ser representada por la ecuación T por F igual a sigma prima por tangente por phi primo, que es la misma para la envolvente de falla obtenida a partir de las pruebas consolidadas, drenadas y en arcillas sobre consolidadas. La envolvente de falla del esfuerzo total obtenido a partir de las pruebas consolidadas no drenadas es de la forma que se muestra en la figura
10.21, la recta A' y B' está representada por la ecuación T por F igual a C más sigma por tangente por phi sub 1. La recta B' y C' sigue la relación dada por la ecuación 10.20, que es T por F igual a sigma por tangente por phi. La envolvente de falla por esfuerzo efectivo dibujada a partir de los círculos de Moore es similar a la mostrada en la figura 10.1, donde muestra el esfuerzo total de la envolvente de falla obtenida a partir de las pruebas con consolidación y no drenada en arcilla sobreconsolidada. Las pruebas consolidadas drenadas en suelos arcillosos toman un tiempo considerable. Por esta razón, las pruebas consolidadas no drenadas pueden llevarse a cabo en tales suelos con mediciones de la presión de poro para obtener los parámetros de resistencia cortante drenada, dado que en estas pruebas no está permitido el drenaje durante la aplicación de esfuerzo desviador. Las pruebas pueden realizarse con bastante rapidez. Prueba no consolidada no drenada. En las pruebas no consolidadas no drenadas, durante la aplicación de presión de la cámara sigma sub 3, no está permitido el drenaje de las muestras del suelo. La muestra de la prueba se corta para que falle por la aplicación de esfuerzo desviador delta por sigma sub d sin que se permita el drenaje. Dado que el drenaje no está permitido en ningún momento, la prueba puede realizarse con mayor rapidez debido a la aplicación de la presión de confinamiento de la cámara sigma sub 3. La presión del agua intersticial en la muestra de suelo se incrementará en U sub C. Habrá un aumento adicional de la presión de agua intersticial delta por U sub D debido a la aplicación del esfuerzo desviador. Por lo tanto, la presión total del agua intersticial U en la muestra en cualquier etapa de aplicación de esfuerzo desviador se puede dar como en la figura 10.23, U igual a U sub C más delta por U sub D. Y tenemos que U sub C es igual a B por sigma sub 3 y delta por U sub D es igual a por delta por sigma sub D. Así que se va a dar de la forma que aparece en la figura 10.24, donde U es igual a B por sigma sub 3 más A por delta por sigma sub D, y todo esto es igual a B por sigma sub 3 más A por sigma sub 1 menos sigma sub 3. Por lo general, la prueba no consta de un concepto de resistencia muy importante para suelos cohesivos saturados. El esfuerzo axial a la falla delta por sigma sub D es prácticamente el mismo, independientemente de la presión de confinamiento de la cámara. Este resultado se muestra en la figura o en la ecuación 10.23. La envolvente de falla para los círculos de Moore del esfuerzo total se convierte en una recta horizontal y por lo tanto se denomina phi igual a 0 y T por F es igual a C sub U, como se muestra en la ecuación 10.25, donde C sub U es la resistencia
cortante no drenada y es igual al radio de los círculos de Moore. Bueno, aquí podemos ver la figura 10.23 que representa círculos de Moore para el esfuerzo total y la envolvente de falla phi igual a 0, obtenida y no drenada. La razón para la obtención del mismo esfuerzo axial añadido delta por sigma es la siguiente. Una muestra de arcilla número 1 se consolida a una presión de cámara sigma sub 3 y luego se corta para que la falla no permita drenaje. Entonces las condiciones de esfuerzo total en la falla pueden ser representadas por el círculo P de Moore en la figura 10.4, donde el concepto es phi igual a 0. La presión de poro desarrollada en la muestra en la falla es igual a delta por U sub D por F. Por lo tanto, los esfuerzos principales efectivos mayor y menor en la falla son sigma prima sub 1 igual a sigma sub 3 más delta por sigma sub D por F menos delta por U sub D por F igual a sigma sub 1 menos